buenas noches, sean bienvenidos a un episodio más de Politicando. Todos los martes usted sabe que estamos acá con los mejores análisis, los mejores resúmenes de qué está pasando en el país, y a veces usted sabe que aquí tipo Nostradamus, predecimos el futuro, qué es lo que va a pasar. Entonces, para saber también qué va a pasar, es por eso que vamos a hablar hoy con un personaje de la vida pública bastante importante, sobre todo en el departamento de Guatemala, que es donde tiene su jurisdicción. Para eso nos acompaña hoy el gobernador del departamento de Guatemala. ¿Qué es un gobernador? El delegado del presidente. De eso y más hablamos hoy con Diego Eduardo de León, España. Diego, bienvenido, esta es tu casa. ¿Cómo vas? Gracias. ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Muy bien, sí, muchas gracias ¿No te por el costó el espacio. tráfico? Pues hoy no. No. Hoy no, ya está todo el mundo de vacaciones. Me imagino que tal vez solo para la entrada de los centros comerciales o cosas así, pero ya está tranquilo. Y te pregunto el tema del tráfico porque el departamento de Guatemala es catalogado por un tráfico de la gran diabla. Sí. Y es parte de donde ejerces tu jurisdicción, donde tenés pues tus competencias. Pero Diego, para empezar, hay personas que dicen, pues, ¿qué hace un gobernador? O sea, lo que dicen es, yo lo miro que mi pueblo le pone la corona y la vestidura a la reina departamental, pero más allá a veces se desconoce de qué hacen las personas a cargo de las gobernaciones. Y creo que es algo importante, sobre todo el tema de consejos de desarrollo, que vamos a seguir platicando, pero para que nos ilustres un poco. ¿Te parece si empezamos por ahí? Sí, con mucho gusto. Mira, hace 3 días cumplí 9 meses como gobernador, así que ahora ya tengo un poco de experiencia para poderte responder. Creo que hay que ir desde el inicio. Las gobernaciones tienen 103 años de existir. Ok. Sí, no es cosa nueva, digamos. No es algo nuevo, exactamente. Tenemos que recordar que casi toda nuestra historia de independencia, digamos, en Guatemala hemos tenido gobiernos militares, y eso ha significado que la figura del gobernador en muchas ocasiones fue, básicamente, yo le llamo así, no era el nombre adecuado, pero para que tengamos una referencia, como un agregado militar del presidente. No todos los gobernadores fueron militares, pero sí eran personas de mucha confianza del presidente que le ayudaban a tener gobernabilidad en los territorios. A partir de la Constitución del año 1985, esto cambia, ¿verdad? ¿Por qué? Pues principalmente porque pasamos de tener gobiernos militares a iniciar con una democracia. Entonces, el rol del gobernador fue uno de los que más fue cambiando. Okay. De hecho, sigue cambiando. Realmente, si vamos viendo la historia desde 1985 hasta acá, ha ido cambiando mucho porque a partir de que ya tenemos una constitución y que empieza las bases de la democracia en nuestro país, también empieza a resolverse el conflicto armado interno, y dentro de eso empiezan a generarse cambios, los cuales culminan en el año 2002 con la trilogía de las leyes. La trilogía de las leyes, exactamente. Entonces, se hace una nueva ley de consejos de desarrollo, se hace la ley de descentralización. La ley de descentralización y el código municipal. Entonces, eso cambia mucho, ¿verdad? Cambia mucho el rol del gobernador, porque los gobernadores pues asumimos la presidencia de los consejos departamentales de desarrollo. Aparte se crean los consejos regionales, el famoso CODEDE, y a partir de ahí continúa, ¿verdad? Continúa, y lo que hemos podido entender este año, porque tenemos la sabiduría del secretario de Coordinación Ejecutiva, Víctor Hugo Godoy, quien fue el ponente de la trilogía. Entonces él te habla desde la base. Fue ¿verdad? diputado. Él fue constituyente. Y aparte era diputado en esa época, y fue quien trabajó en la trilogía. Entonces ahí estás pues básicamente recibiendo la información desde la base de cuál era la idea de todo esto. Hay algunas cosas que ya no son como se concibieron en su momento, tanto al momento de crear la Constitución como esta trilogía de leyes. Y entonces, en resumen, hasta el año pasado, digamos, o hasta el 20 de marzo de este año, el gobernador había sido más como un operador del presidente, si lo queremos ver así, ¿verdad? Tal vez en palabras muy coloquiales, pero era alguien que
veía principalmente algunos asuntos que para el presidente fueran prioritarios. Es importante también aclarar que no son iguales todas las gobernaciones, especialmente la del departamento de Guatemala es muy distinta a las demás, ¿verdad? Porque acá está el gobierno. Es una pacaya distinta, ¿verdad? Yo considero que ni es tal vez mucho más, ni tampoco menos. Claro. A veces pareciera que es menos, porque por ejemplo, hay algunos temas que no me buscan a mí directamente, como pasa en otros departamentos que sí buscan al gobernador, porque acá está el gobierno, ¿verdad? Aquí están los ministros, aquí está el presidente, la vicepresidenta. Entonces, por ese lado, ahí se podría decir menos presión, pero hay más necesidades, hay más población, entonces al momento de tener que buscar el desarrollo, sí es un esfuerzo un poco más amplio. Entonces, te decía, hasta el 20 de marzo de este año... Era un tipo operador, más o menos. Era más o menos un tipo operador. El presidente Bernardo Arévalo, y sobre todo con la asesoría del secretario de Coordinación Ejecutiva y del ministro de Gobernación, tiene un planteamiento hacia el desarrollo. Entonces, lo que se nos ha transmitido, lo que se nos ha ido explicando, hemos tenido diferentes mesas de diálogo, tuvimos un diplomado para gobiernos departamentales, hemos tenido diferentes reuniones, algunas con el presidente también. Lo que se nos ha transmitido es que se busca que los gobernadores ahora seamos los coordinadores del desarrollo, ¿verdad? Que nosotros busquemos, hay una herramienta que se tiene a través de ese Ejeplan que se llama el Plan de Desarrollo Departamental. Entonces, que a través de la visión que se tenga para el desarrollo del departamento, seamos los gobernadores quienes podamos llevar el desarrollo en cada uno de esos departamentos. Para eso, pues, y especialmente ahora, la herramienta número 1 es el CODEDE, ¿verdad? Porque ahí están los fondos. Pero realmente los gobernadores tenemos suficientes facultades, tanto constitucionales como de las diferentes leyes ordinarias, como para poder gestionar que haya diferentes desarrollos en cada uno de los municipios, ¿verdad? Entonces, por dar un ejemplo, creo que tal vez una de las cosas más emblemáticas en las que me tuve que involucrar este año es en el tema de desechos sólidos. ¿Verdad? Tanto, no sé si supiste, pero cuando iba a ser el paro de los camiones recolectores, me buscaron y hablamos con la municipalidad y logramos un acuerdo, por eso ya no hubo paro, pero fue, digamos, parte del rol. Parte de la mediación de la gobernación. Tener que involucrarme en eso. Y obviamente también, que es muy conocido, todo lo que tiene que ver con AMSA, ¿verdad? Entonces, al final, el departamento de Guatemala solo tiene 2 vertederos, que es el de la zona 3 y el de AMSA. Todos los demás son ilegales, ¿verdad? Y me ha tocado trabajar bastante, tanto en AMSA como mediar en el de la zona 3. Esa, digamos, es una línea de desarrollo muy importante porque tiene que ver con el impacto ambiental y también con la salud, ¿verdad? Porque al final, si nuestras aguas continúan contaminadas, la salud especialmente de los niños se ve afectada. Claro. Pero que no es algo que entre completamente en el CODEDE. En el CODEDE podemos tener obras de agua y saneamiento, ¿verdad? Pozos, drenajes, plantas de tratamiento, pero hay otras acciones como lo que se hizo o lo que se acordó para el vertedero de la zona 3, por ejemplo, o lo que se ha estado haciendo en AMSA, que no entran directamente en el CODEDE, pero que sí son parte de la gestión, en este caso que me ha tocado a mí, pero también a todos los gobernadores, porque al final son cerca de 12,000 toneladas de basura las que se generan a nivel nacional, y entonces pues también mis compañeros gobernadores tienen problema con los desechos sólidos, ¿verdad? Mire, el tema de AMSA, que fue un tema jalado, complicado, a mediados de año, mediados de año, es algo que me interesa hablar, pero quizá hay personas que no entienden realmente cómo funcionan los consejos de desarrollo, el CODEDE, y sobre todo con el tema de la aprobación tanto de la ampliación presupuestaria como del nuevo presupuesto. Hubo muchos comentarios relacionados a la asignación, que el monto, había un buen incremento del monto de la asignación a los consejos. ¿Cómo funciona esto? Y para que nos digas por qué es importante, porque muchos pegaron el grito del cielo, no, pero ahí que están los negocios y que no sé qué.
Entonces, Sí. ¿por qué es importante, digamos, que estos consejos tengan presupuesto y cómo funcionan en esa ejecución? Pues para aclarar Sí, a los que tengan las dudas, ¿verdad? No, claro, sí, por supuesto. Es muy importante y te agradezco Ujú. por la pregunta. Mira, volviendo un poco a la historia, ¿verdad? Se crea la trilogía y a partir de ahí se busca una mayor participación ciudadana. Esto es muy importante porque cuando se habla de los CODEDES, normalmente el enfoque es únicamente hacia la parte financiera, cuánto dinero pasa por ahí y en qué se utiliza. Pero el sistema de consejos de desarrollo fue creado principalmente para generar participación ciudadana. Por eso es parte de los acuerdos de paz, ¿verdad? Porque lo que se buscaba era que las diferentes comunidades pudieran tener voz en lo que necesitan para su comunidad. Entonces, a partir de ahí, pues se fortalecen los COCODES y todo el sistema. Entonces, ¿qué es lo que sucede en los consejos de desarrollo o específicamente en los CODEDES? Primero, cada uno de los COCODES, hay cerca de 14,000 COCODES en el país, plantea sus necesidades y estas se trasladan al COMUDE, que es el Consejo Municipal. Exactamente. Entonces, cada COCODE tiene derecho a plantear las diferentes necesidades que tengan: agua, una escuela, un camino, etcétera, y lo tienen que ir planteando, ¿verdad? Esta tal vez es la parte más difícil porque normalmente los COCODES no tienen la experiencia de cómo plantear un proyecto de administración pública, ¿verdad? Pero para eso les apoya la municipalidad y también desde la Secretaría de Coordinación Ejecutiva se les da formación. Plantean ellos los proyectos y en el COMUDE, en el Consejo Municipal, que preside el alcalde o alcaldesa de cada municipio, se determina cuáles son las prioridades, ¿verdad? Entonces, en el presupuesto que se tiene, se dice, bueno, se tienen 50 millones para este año, vamos a priorizar estos proyectos. Eso en las MUNIs. En el COMUDE. En el COMUDE. Así. Okay. Vamos a priorizar estos proyectos. Entonces, esa priorización se traslada al CODEDE, ¿verdad? Al Consejo Departamental. En el Consejo Departamental hay algo que se llama la UTD, que es la Unidad Técnica Departamental, que la coordina CGPLAN. Pero ¿quién integra estos CODEDES? Para que entendamos, digamos, ¿están todos los alcaldes del departamento y el gobernador? Sí. Y son un cuerpo colegiado que toma las decisiones del presupuesto que les asignan, o cómo funciona? Más o menos. Mira, pues, integramos el CODEDE de los alcaldes y alcaldesas, los representantes de las instituciones de gobierno, que son varias, ¿verdad? Y los representantes de la sociedad civil, que también son varias representaciones, pero tal vez algunas que han podido escuchar este año: pueblos indígenas, pymes, ¿verdad? Sector privado, etcétera. De hecho, aquí tenemos en la memoria una foto de todas las representaciones que se renovaron este año. Vamos a ver si en lo que te cuento. Y entonces, a partir de eso, se toman las decisiones, pero como te mencionaba, existe la unidad técnica departamental. Ahí es donde realmente se evalúan los proyectos. Luego, la unidad técnica departamental nos da un dictamen al consejo y ya solo depende del consejo si se aprueba o no se aprueba, pero realmente, como ya hay una unidad técnica donde participan también las direcciones municipales de planificación, aquí están, las diferentes representaciones, ¿verdad? Aquí puedes ver. Enseñemos a la cámara de quiénes son los representantes de sociedad. Bueno, de hecho, aquí están los nombres de los que fueron electos, no sé si no, eso solo para que sepamos cómo se integran, ¿verdad? Asociaciones agropecuarias, comerciales, financieras e industriales. En el caso del departamento de Guatemala tenemos el pueblo Maya Cachiquel y el pueblo Pocomam, las organizaciones no gubernamentales, o sea, ONGs, organizaciones no gubernamentales del sector campesino, organizaciones de trabajadores, o sea, principalmente comerciantes, me imagino, y demás, ¿verdad? Organizaciones cooperativas, organizaciones no gubernamentales de mujeres y asociaciones de propietarios de MIPYMES. Entonces, digamos, llega al consejo el proyecto de presupuesto, digamos, entonces, ¿cómo se llama propuesta de inversión. Entonces, ¿cómo se distribuye? Entonces,
Te lo pregunto para que dilucidemos ese tipo de controversias que se han dado, que los consejos, que la plata, que esto, que aquí, que esto, que allá, que esto, que lo otro. Entonces, ¿cómo funciona ya esa parte? Sí, cuando llega la propuesta de inversión, se somete a aprobación. Esta aprobación, como te digo, realmente hay ya muy poco que cambiar porque ya está todo verificado en la unidad técnica. Y básicamente lo que se hace principalmente es buscar que haya una aprobación de cada municipio. Por ejemplo, se tienen 5 proyectos para el municipio de la ciudad de Guatemala, se le pregunta al alcalde en el consejo si está de acuerdo con esa propuesta. Lo normal es que sí están de acuerdo porque ellos mismos la elevaron desde el Comudi, ¿verdad? Pero tiene que decir que está de acuerdo y luego se somete a la aprobación de todo el consejo. Si hay mayoría, queda aprobada. A veces hay votos disidentes, a veces hay votos razonados, ¿verdad? Hay personas que no están de acuerdo. Digamos, un representante de sociedad civil puede no estar de acuerdo con los proyectos de un municipio y lo puede dejar en acta, ¿verdad? Entonces, digamos que una municipalidad para ejecutar obras lo puede hacer tanto desde su presupuesto, de su asignación del situado constitucional, por un lado, y puede hacer esto otro por el lado del presupuesto que se ha ingresado, del proyecto que se ha ingresado a través de los consejos de desarrollo. Así es. Ok. Sí, sí. Entonces no hay mayor cosa ahí complicado, digamos. No, lo que pasa es que en otros departamentos y en algunos municipios de este departamento, los fondos de Consejo de Desarrollo son muy significativos, ¿verdad? Porque la mayoría de las municipalidades en el país no llegan a los 25 millones de quetzales de presupuesto anual. Sí, pues no les alcanza para ejecutar una obra y sobre todo que no se pueden endeudar a más de 4 años. Así es. Esta es una pregunta interesante que ahora que vos te he visto que has ido también al Congreso, apoyar a las MUNIs, a la NAM y demás. ¿Cómo ves este trato hacia las municipalidades? El tema de los no endeudamientos, de que el situado constitucional es muy poco. ¿Crees que ahí hay una justificación al incremento en el presupuesto y una justificación también que en su momento hay mucho que hablar con la ampliación presupuestaria? ¿Cómo lo ves desde tu experiencia ya en ese cargo? Mira, yo creo que actualmente el presidente está liderando una perspectiva de desarrollo hacia todo el país, ¿verdad? Y lo vemos en el proyecto de presupuesto y en el presupuesto que fue aprobado. Realmente es un presupuesto que le apuesta a que el desarrollo llegue a todo el país, especialmente en aquellos lugares donde no ha llegado por muchos años. Y dentro de esto está muy claro que la gestión municipal de los alcaldes y alcaldesas es fundamental para que ese desarrollo pueda llegar. Y por eso es que ahí es donde entra el rol de los gobernadores que te estaba comentando, ¿verdad? O sea, al final se requiere para que el desarrollo realmente llegue a las personas más necesitadas, se requiere que el organismo ejecutivo coordine adecuadamente con las 340 municipalidades y entonces ese es el rol que este gobierno está buscando que los gobernadores podamos tener, ¿verdad? Poder decir, mire, en este municipio hay, por ejemplo, en el departamento de Guatemala son 4 municipios priorizados por desnutrición, no los 17. Entonces, bueno, estos son los 4 priorizados, necesitamos trabajar más en esto, ¿verdad? Entonces, Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, junto a la gobernación y las municipalidades de esos municipios, necesitamos esforzarnos más por poder luchar en contra de la inseguridad alimentaria en ese municipio, ¿verdad? Entonces, realmente yo creo que lo que refleja el presupuesto es eso. Yo creo que al final los alcaldes y alcaldesas están comprometidos y de cierta manera satisfechos con esto también, porque al final pues les toca a ellos también manejar más recursos para lograr que este desarrollo llegue ahí, ¿verdad? Y políticamente pues eso al final les va a beneficiar, pero claro, no es en realidad... Al final son promesas de un proyecto de campaña, ¿no? No es una decisión política, sino que es una decisión desde reconocer que, o sea, no podemos ser un país con 50 y pico % de pobreza, ¿verdad? O sea, realmente tenemos todo, tenemos estabilidad macroeconómica, tenemos recursos naturales. Aquí no debería haber gente
que se esté muriendo de hambre, ¿verdad? Y es básicamente lo que nos ha dejado los últimos años de gobierno, y eso es lo que se está buscando reparar ahora, de la mano de las municipalidades también, porque son importantes y necesarias. Buenísimo. Bueno, vamos a seguir platicando sobre todo, usted me dirá, bueno, pues ya sabemos qué hacen, qué hizo la gobernación departamental. Ya el gobernador Diego de León nos trae su informe para platicar qué es lo que se ha hecho, y además algo importante, lo hemos visto también en reuniones con el alcalde de la ciudad capital, y hay un proyecto ahí del aerometro que se está trabajando con la Munimisco, que nos hable de eso y más. No se espere, volvemos pronto. Bueno, estamos de vuelta platicando con el gobernador del departamento de Guatemala, Diego de León. El departamento de Guatemala es complicado con ciertas problemáticas, el tema de la basura, el tema del aire, el tema del tráfico, que nadie lo aguanta, yo soy uno de ellos. Es un tema bastante interesante de lo que tenemos que platicar, pero antes de platicar todos esos temas, Diego, lanzaba la pregunta antes de irme al corte. Dirán, bueno, ya nos dijeron qué hizo, qué hace un gobernador. ¿Qué hizo la gobernación departamental? ¿Cómo atendió estas problemáticas? ¿Qué respuestas pudo dar? En lo que pudo dar, y te digo pudo porque venían amarrados a un presupuesto que dejó la administración anterior, que fue formulado en 2022 para 2023, que ya no se aprobó, y entonces pues les toca, sí. Vienen con las manos atadas, pasa una ampliación presupuestaria, pero veo que traes ahí la memoria de labores, hizo la tarea, uh-huh. para que hablemos de eso. ¿Qué hizo la gobernación departamental? ¿Cómo atendió estas problemáticas que hablábamos? Sobre todo el tema de basura, el tema del tránsito, el tema del agua, sí. y las demás necesidades que van surgiendo en la población. Claro. Bueno, gracias por la pregunta, porque es muy importante para nosotros poderle rendir cuentas a la población del departamento de Guatemala. El 9 de febrero se abre la convocatoria para gobernadores. Y como parte del requisito para ser candidatos teníamos que presentar un plan de trabajo. Uh-huh. Yo presenté un plan de trabajo que le llamo la nueva región metropolitana. Okay. Está en línea, si querés se los paso, lo pueden leer en cualquier momento. Son 4 páginas porque al final era un plan ejecutivo. Sucinto. Es que era un plan para que lo leyera el presidente antes de decir... Sí, ¿verdad? Entonces tenía que ser muy ejecutivo. Dentro de esto planteo principalmente como base la necesidad de poder legislar sobre el artículo 231 de la Constitución que establece la región metropolitana, ¿verdad? Entonces, como hablábamos en el primer segmento, aquí hay un diseño, ¿verdad? Y yo tengo la oportunidad de compartir ese tipo de charlas con el secretario de Coordinación Ejecutiva que te cuenta todo, okay. ¿Verdad? Porque él estaba en el grupo de los 30 también al momento de la constituyente. Okay. Entonces él se las sabe todas, ¿verdad? Lo vamos a entrevistar. Sí, con mucho gusto yo le digo. Entonces aquí hay un diseño desde un inicio, ¿verdad? Desde un inicio se sabía que el departamento de Guatemala presenta condiciones distintas, y por eso en la propia Constitución queda la región metropolitana establecida. Lo que está pendiente es una ley en materia de esto. Yo entonces planteé mi plan de trabajo desde esa perspectiva de que se requiere un trabajo especial para nuestro departamento como región metropolitana. A partir de ahí, pues tengo la oportunidad de asumir como gobernador el 21 de marzo de este año y nos ponemos a trabajar. Obviamente, uno presenta su plan de trabajo, pero como representante del presidente y designado por él, tienes que trabajar en el plan de trabajo que él te indique, ¿verdad? Más allá del tuyo. O sea, el tuyo tiene validez, pero lo que hay que trabajar es en el plan de gobierno de él. Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a tener diferentes prioridades. Los gobernadores tenemos más de 46 funciones, entonces hay que priorizarlas, ¿verdad? ¿Cuáles son las más importantes? Dentro de eso tenemos, por ejemplo, por un lado todo lo que hablábamos del CODEDE,
realmente estamos muy contentos porque estamos cerrando el primer año con una ejecución que es bastante buena para nuestro departamento. Aquí te la puedo mostrar, porque para la cámara que pueda ver. Creo que es muy visible acá. La ejecución de este año en la Fuente 21, que es todo lo que viene de fondos IVAPAS, va a ser de 301 millones de quetzales, casi 302 millones. Y lo que hicimos acá, para que la gente pueda realmente darse cuenta, es compararlo con el primer año de los últimos 2 gobiernos, ¿verdad? ¿Verdad? Porque no es igual el primer año que el último año, ¿verdad? Totalmente. Entonces, por ejemplo, en el gobierno de Jimmy Morales se ejecutó un 55.4 en el primer año. En el gobierno de Alejandro Yamatei se ejecutó un 56.3 en el primer año, esto desde el CODE del Departamento de Guatemala, y nosotros estamos cerrando con un 63.3, ¿verdad? Entonces, la realidad es que la ejecución es buena y que va a ser mejor en los siguientes años, porque es normal, ¿verdad? O sea, ya solo con el hecho que hayas entrado 3 meses después de que ya inició el año, pues eso acorta o sea, el tiempo. que se han ejecutado. Te lo pregunto porque varias de las críticas que hacen, sobre todo en las redes sociales, es sí, pero que no ejecutan y que no sé qué. Yo sé que a veces es una consigna que la Mara la puede tomar solo para pues decirla nomás, pero por los datos que me estás mencionando, ¿verdad? O sea, de hecho estamos cerrando el año con más de 70 obras ya finalizadas. Ahí hay escuelas, caminos, pozos, plantas de tratamiento. Que pasan por la gobernación. Que pasan a través del CODE. Del CODE. Ajá. Entonces, bueno, creo que tal vez uno de los mayores logros es que estamos cerrando con una buena ejecución. Si se compara peras con peras, ¿verdad? Claro. Luego de eso, el presidente ha sido muy enfático en que una de las prioridades de este gobierno es trabajar por pues combatir la inseguridad alimentaria, ¿verdad? Entonces se ha trabajado mucho desde la CODESAN. La CODESAN es la Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y dentro de eso, pues aquí lo tenemos también, pero para darte el dato así muy rápido, entregamos más de 13.600 raciones en el departamento de Guatemala este año, y se logró beneficiar a 2.600 familias vulnerables. Tenemos, si recuerdo bien, más de 1.400 niños que se rescataron de inseguridad alimentaria este año, ¿verdad? Entonces, que ya no están en una etapa de riesgo, digamos. Así es. Eso es lo que han logrado. Ahora, ¿qué es lo que se proyectan como gobernación o digamos, como tú mencionabas, que responden a una política general de gobierno? ¿Cuáles son esas metas que se están proponiendo comparado a lo que han hecho y ejecutado este año? Sí, mira, como te decía en el primer segmento, realmente la visión de este gobierno es que los gobernadores seamos coordinadores del desarrollo. Para eso, dentro del presupuesto que se presentó, ya hay sustancialmente más fondos, ¿verdad? Por ejemplo, este año teníamos 421 millones de quetzales al inicio del año para poder ejecutar en el CODE. El otro año son 550 más los extraordinarios, más como se aprobó en el Congreso este decreto 27/2024, todo lo que no se ejecutó este año va a estar disponible para las MUNIs, ¿verdad? Para las MUNIs, sí, así es. Te vimos ahí que estabas aprobando. Va a estar disponible. Entonces eso significa que van a haber cerca de más de 1.000 millones de quetzales el otro año para el departamento de Guatemala, y eso al final se traduce en muchas más obras, casi el triple de obras que se van a tener para el otro año. Luego, lo que te mencionaba en términos de desarrollo, nuestro departamento tiene muchas deficiencias en el tema de seguridad alimentaria, también la gestión ambiental, ¿verdad? Una de las prioridades que se han tenido es porque, te mencionaba, el país produce aproximadamente un poco más de 12.000 toneladas de desechos al día. 12.000 toneladas. Sí, 12.000 toneladas al día, y de eso casi el 50% paran acá en el departamento de Guatemala, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prácticamente solo aquí hay vertederos, o sea, están los de acá, el de Antigua, hay uno en Sololá y casi que para de contar. Ahí en AMSA recibimos desechos de 32 municipalidades todos los meses,
pero algunas veces hemos recibido de San Marcos, de Petén, ¿verdad? Porque cuando hay algo muy grande, mejor lo vienen a dejar acá porque no hay otros lugares para eso, ¿verdad? Entonces, la gestión de los desechos es una prioridad en este departamento, es algo en lo que la ministra de Ambiente está trabajando muy fuertemente, realmente ella está teniendo un liderazgo muy importante para todo el desarrollo de la gestión ambiental de nuestro país y tiene muy claro cuáles son los desafíos que se tienen acá. Adicionalmente, tenemos el lago de Amatitlán y el río Motagua. Que es una pacaya fuerte, que no es de ahora, eso se viene arrastrando de muchos años atrás. Pero habíamos mencionado en el primer segmento que te iba a preguntar eso, ¿qué pasó con AMSA, Diego? ¿Por qué? Que se quemó, que se vuelve a quemar, que no se da abasto, que nadie sabe al final qué está pasando. ¿Cómo está esa situación y qué es lo que ha hecho la gobernación en ese caso? Porque estuvimos en varias situaciones en el Congreso. Para que nos expliques un poco de esto, ¿te parece? Sí, es muy simple. El vertedero de AMSA va a cumplir ahorita... ¿Qué es el de Villanueva, ¿verdad? Para que entendamos que es un vertedero de basura, el que usted pasa por ahí, ese es AMSA, ¿verdad? El vertedero de AMSA va a cumplir ahorita 27 años de haber sido creado en 1997. Y la realidad es que nunca ha sido un vertedero, siempre ha sido un botadero, ¿verdad? Entonces, son 7 hectáreas, pero siempre se han utilizado como los técnicos le llaman con un enfoque horizontal, ¿verdad? O sea, tenés el terreno, tiras la basura, vamos, y nada más. Básicamente ha sido un botadero durante todos estos años y eso crea muchos focos de, o sea, al final genera gases, ¿verdad? Y eso permite que hayan incendios todos los años, que es lo que ha pasado, ¿verdad? Adicionalmente a eso, pues se presentaron denuncias porque realmente en este caso sí se veía como que pudiera haber sido provocado porque las 7 plataformas se incendiaron casi que al mismo momento, ¿verdad? Pero lo que se ha hecho es que se le ha iniciado a dar un giro técnico a través de tener la disponibilidad donde nos están apoyando algunas municipalidades de horas máquina, se está moviendo la basura, ¿verdad? Entonces estamos pasando de un enfoque horizontal a uno vertical, ¿verdad? O algunos técnicos le llaman piramidal, ¿verdad? No sé si lo han visto, creo que el mejor ejemplo que tenemos en este país es el vertedero de la antigua Guatemala. Si ustedes se recuerdan, por muchos años uno pasaba, cuando va saliendo, ¿verdad? Cuando va saliendo de la antigua, uno pasaba y se miraba el montón de basura así. Ahora si pasas, se miran montañitas. ¿Verdad? Porque se hace ese enfoque. Entonces lo que se va haciendo es que se va como creando niveles de capas de la basura. Esto permite que esté mejor organizado todo y que se pueda eventualmente incluso hacer un cierre técnico, porque la gente siempre dice, es que el vertedero de AMSA ya se tendría que haber cerrado. Y tienen razón, en las condiciones que no lo entregaron, que lo encontramos, ya se tendría que haber cerrado porque realmente nunca se le hizo el trabajo, digamos, necesario. Ahora con esto que estamos haciendo, el vertedero puede tener una duración cerca de 2 a 3 años y a partir de ahí sí ya va a ser necesario cerrarlo y entonces ya quedan las montañitas, ¿verdad? Así nada más y ya, pues ya no se puede utilizar. Dentro de eso se está trabajando y como mencionaba principalmente la ministra de Ambiente, también con mucho apoyo de la presidenta del Infom, se está trabajando en poder apoyar a las municipalidades a que tengan sus propios vertederos de manera mancomunada o de manera individual para que entonces puedan llegar los residuos directamente ahí, a esos lugares de tratamiento. Porque no solamente es el hecho de la problemática que se tiene en Zona 3 o en AMSA de tener que recibir desechos de otros municipios, sino principalmente que como la gente en el municipio no encuentra dónde tirarlo, empiezan a hacer un basurero clandestino. Y de ahí que hay más o menos 2.600 en todo el país, ¿verdad? Sí, Entonces, y de eso también más o menos 1.400 son en el departamento de Guatemala, ¿verdad? Porque como te digo, casi el 50% de los desechos diarios vienen a parar a nuestro departamento. Entonces, ahí tenemos otra prioridad muy grande. Y después van a parar al Motagua y es otra problemática y al final pues terminamos contaminando un montón. Diego, hay parte de la contaminación que vivimos es la contaminación, dejemos la audiovisual, sino también la contaminación que vivimos a diario con el tránsito.
Hay un proyecto ahí entre la MUNI de Guatemala y la MUNI de Misco sobre el aerómetro. Ya hay publicidad, de hecho, en las calles, de que va a empezar a funcionar y que ya es un proyecto. ¿Cómo lo ves? ¿Qué información has tenido? ¿Cómo ha gestionado ahí la gobernación? ¿Y para cuándo se proyecta? O para que nos contes un poco más en general del tema. Bueno, cuando asumí de gobernador, sí había un poco como, tal vez algunas personas queriendo hablar acerca del proyecto. Pero luego, creo que fue en mayo, no recuerdo bien la fecha, la Corte de Constitucionalidad dio vía libre, dio vía libre a las municipalidades para poder generar este tipo de concesiones. Que ya no pasen por el Congreso y que no sé qué, la opinión consultiva de la Corte. Exactamente. Entonces, la verdad es que a partir de ahí, las munis ya no necesitan, digamos, aprobación del Congreso. Aprobación del Congreso, ni directamente el apoyo del gobierno central para este tipo de proyectos. Y de ahí es que nace que ya se está, o que entiendo yo, ya se está iniciando con este proyecto del aerómetro, porque básicamente la ACC facultó a las munis a ponerse de acuerdo, y en este caso la MUNI de Guate se puso de acuerdo con la MUNI de Misco y están iniciando el proyecto. Entonces realmente nosotros como gobierno central no estamos involucrados, no tenemos, al menos yo como gobernador no participo en ninguna mesa directamente. Porque es privado, ¿verdad? Lo van a hacer con capital privado. Algo así, entiendo. Digamos, yo más o menos lo que sé es lo que veo en redes, igual que todos los demás. Sí, pues, ok, sí. Ahorita entiendo. No pasa por manos del gobierno central. No, así es. Ok. Entonces, lo que sí sé es que lo que les facultó fue esta opinión consultiva de la CC, y que ya están avanzando y ya lo están anunciando como ya lo hemos visto, que de hecho iba a haber, creo que uno para estas fiestas navideñas, por ahí que iban a dar uno para probar. Bueno, que lo tienen. Ya lo tienen, ajá. Sí, eso sí he visto en fotos, que lo tienen como que te puedes subir y como para ver cómo sería, ¿verdad? Vamos a tener que ir Pero no tengo ningún detalle porque al final no pasa por facultados para hacerlo. Totalmente de acuerdo, sí, Así Diego. es. Bueno, Diego, sos una persona, el gobernador es la persona de confianza del presidente. ¿Cómo es tu relación con el presidente? ¿Y por qué te hago esta pregunta? Para poder entender qué es lo que se viene el próximo año de parte de instrucción del presidente, tanto para ti como para el resto de gobernadores. Sí. ¿Cuáles van a ser esos puntos importantes en los que se va a trabajar? Me mencionaba ya el tema de la nutrición, pero ¿qué es lo que vamos a ver en este año del presidente? Sí. Hablábamos acá hace unos días con el expresidente, 3 veces expresidente del Congreso, Roberto Alejos. Nos decía, bueno, este es el año de Arévalo, porque el próximo ya es preelectoral y el otro ya es electoral. Entonces, este año es el crucial en el que se va a aprobar. ¿Qué vamos a ver este año? Bueno, mira, yo realmente creo que la gestión que se hizo este año fue muy buena, justamente para dejar las bases de lo que viene en el futuro, porque en realidad uno puede decir, bueno, el 2025 va a ser el año del presidente o el 2026. Al final, un presidente, y especialmente el presidente Bernardo Arévalo, es alguien que tiene un compromiso con la población, ¿verdad? Es la población quien le dio la confianza, ¿verdad? Más de 2.600.000 votamos por él, le dimos la confianza de que lleve el rumbo de nuestro país, y él lo está haciendo de una manera muy honesta y profesional y realmente disciplinada, porque ahí lo vemos trabajando todo el tiempo en poder llevar el desarrollo, pero sobre todo dejar las bases, porque es claro para cualquier persona que en 4 años no va a cambiar el país, ¿verdad? El país vas a en dejar general las bases completas. Entonces, yo creo que este año está dejando las bases de lo que va a ser todo el resto del gobierno, ¿verdad? Ya hay un presupuesto determinado, más allá del monto, los destinos, ¿verdad? Hacia el desarrollo. Ya se tiene también los equipos conformados, muchas de las instituciones también han sido saneadas, ¿verdad? Que eso casi no se habla, no se ve, ¿verdad? Se nos olvida a veces, ¿verdad? Pero casi todos tuvimos que entrar a limpiar instituciones. Se están mejorando también las capacidades del talento humano, ¿verdad? Porque se necesita para eso. O sea, por ejemplo, en el CODE, el otro año tenemos que ejecutar casi el triple, ¿verdad? Entonces, eso significa que tenemos que tener un mejor equipo para poderlo hacer, ¿verdad? Pero no significa que porque no es una empresa, ¿verdad? No vas a pasar de un día para el otro a tener el triple de personal, ¿verdad? Entonces, tenés que tener un personal fortalecido
y ir mejorando o ampliando las capacidades en aquellos puntos específicos donde se requieren. Entonces yo creo que eso es lo que vamos a ver el otro año. Realmente la relación que tenemos los gobernadores con el presidente es muy buena. Él es un hombre muy humilde y noble, ¿verdad? Que te transmite primero todo el compromiso que se debe tener. Se ha dado la vía libre para poder hacerlo. No la vía libre, porque al final él es quien nos debe transmitir, ¿verdad? Pero justamente nos ha transmitido esto que te mencionaba, que nos enfoquemos en el desarrollo social, en el desarrollo humano de nuestras poblaciones, de las comunidades, de los departamentos en los cuales estamos trabajando, y para eso hay herramientas, como te mencionaba, como el Plan de Desarrollo Departamental. Entonces, básicamente enfoquémonos en eso es en lo que nos estamos enfocando, y creo que el otro año va a ser mucho más visible aún todos estos resultados. Buenísimo. Diego, para ir finalizando, un mensaje que le querrás dar a las personas que nos ven en todo el país. Entonces no nos vamos a limitar únicamente al departamento de Guatemala. Además, sos un representante del presidente, entonces me imagino que se deriva el mensaje, ¿verdad? Sí. Pues bueno, muchas gracias por el espacio. Realmente el mensaje es que recordemos que la confianza que se le dio al señor presidente y a la señora vicepresidenta el año pasado es justamente porque necesitamos tener esperanza de un mejor futuro. Se está trabajando específicamente en esto, en establecer las bases de cuál es la Guatemala que necesitamos. Creo que estamos avanzando, Guatemala está saliendo adelante, pero siempre es importante, ¿verdad? Porque a veces tal vez deseamos o olvidamos que lo que se está trabajando es especialmente por un futuro y un mejor presente, y que al final esa es la base de la confianza, ¿verdad? Creo que la apertura, la transparencia y la participación que se ve con este gobierno es la mejor base para seguir confiando en que se pueden lograr todas esas metas que se han planteado. Así que muchas gracias de verdad por el espacio y seguir adelante, ¿verdad? También agradecemos mucho el trabajo que hacen los medios de comunicación, porque la población necesita estar enterada y necesita también conocer muchas veces de mano directa, ¿verdad? Sí, las críticas que se puedan hacer y que se pueda rendir cuentas, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más importante de estos espacios. Uno viene aquí a rendir cuentas de lo que está haciendo o dejando de hacer. Buenísimo. Diego, te vamos a estar controlando entonces para ver qué es lo que pasa, y vamos a contrastar en el otro año también qué es lo que se está haciendo. Muchas gracias por haber venido. Igualmente. A ustedes muchas gracias. Recuérdense que todos los análisis, todos los martes en punto de las 7 de la noche, acá en Politicando, y desde ya unas muy felices fiestas. Que tenga muy feliz noche.